Bueno, pues buenos días a todos. Y hoy vamos a ver una idea sobre vida artificial que quizás les sea común, que son los virus de computadora, que en 1981 apareció el primer virus de computadora y fue de un fulano que se apellidaba Morris, cuyo papá se dedicaba a la seguridad en cómputo, me parece, y lo hizo como un experimento, pero se parece que salió de control. El Internet de ese entonces no tenía tantos controles para evitar este tipo de software y se volvió una pesadilla, ¿no? La historia de Morris es bastante popular, la pueden buscar. Déjenme ver si la encuentro. Del gusano de Morris. Eh, no, pues ese es más. El primero fue en 1981, pero en el 88 fue el primer virus en Internet que existió. Y toda la historia original la pueden ver, lo voy a poner en el chat. Se encuentra aquí, por ejemplo, ¿no? Hay mucha información sobre ese virus, ¿no? Pero desde antes ya había, ¿no? Cuando salió la PC, eventualmente en MC2 empezaron a salir una serie de virus y como el sistema operativo originalmente primero estaba en un disco flexible y en ocasiones yo presté, por ejemplo, en alguna ocasión mi sistema operativo por alguna razón, ya una versión, la 5 la 6, y me regresaron con virus, ¿no? Y me infectaron mi máquina, pero no había tanta maldad y lo que hacían era, querían reproducirse y demás, ¿no? Pero bueno, la historia del fenómeno de los virus es muy importante porque en esta industria del cómputo ha sido además uno de los mecanismos para hacer dinero. Uno de ellos es, ante la infección de los sistemas, pues se ha buscado eliminarlos, ¿no? Y eso por sí mismo, cómo infectan los sistemas, por decirlo de alguna manera coloquial, cómo se infectan, tiene cierto interés, ¿no? Yo creo que hoy los virus de computadora ya pasaron a segundo término. Si utilizamos Linux, estamos garantizando que no hay virus y la verdad es que sigo sin entender cómo es que Windows sigue teniendo virus cuando no habría necesidad. Si se usara un esquema de permisos como hace Linux, que son los mismos permisos que usan en la Mac, por eso en la Mac tampoco hay virus, porque si uno no es administrador, no puede cambiar los permisos de nadie y si uno no es el usuario, tampoco puede cambiar los permisos de ese usuario. Entonces, cualquier programa que venga y quiera cambiar el código o alguna parte de algún programa que yo use, pues no lo puede hacer porque necesita permisos para hacerlo. Y si no se los damos para escribir, pues no lo puede hacer y entonces básicamente es prácticamente imposible con los permisos correctos evitar que se metan en la máquina de uno, ¿no? Por eso sí me llama la atención que en la PC, en Windows, nunca se les haya ocurrido como, o sea, con un sistema de permisos y si les cuesta trabajo entender a los usuarios, pues que aprendan y que entiendan, porque tampoco es ciencia espacial, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Uno aprende a usar carpetas y aprende a usar un montón de programas y no dice nada, ¿no? Entonces, pues usar permiso no debería ser tan mala idea, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que los virus tienen una propiedad muy interesante, que los virus informáticos son como organismos que se autorreplican. Y si pensamos que la computadora es nuestro ser donde van a infectar los virus, podríamos pensar en cierta medida que reflejan la idea de una forma de vida, ¿no? Yo no sé si ya se ha establecido estrictamente si un virus biológico tiene vida o no, porque lo que un virus es en principio es un pedazo de ADN que se liga a las células, al núcleo de las células y entonces genera la enfermedad, ¿no? Pero aparentemente esa secuencia de ADN no está viva, ¿no? Entonces, en algún momento, por alguna regla ciega, ¿no? Que sin ninguna supervisión, el ADN se combina y se inserta dentro del núcleo de cada célula y entonces nos enfermamos, ¿no?
Pero bueno, las computadoras ya sabemos que han sido diseñadas para ejecutar instrucciones de manera secuencial. O sea, es decir, las hacemos una por uno. Y esas instrucciones nos permiten hacer cálculos y muchas cosas, ¿no? Se pueden escribir programas, desde luego, que tengan instrucciones malévolas, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer un programa que dé formato al disco duro, ¿no? Puede ser un programa en cualquier lenguaje, casi casi, que se haga una llamada al sistema operativo que haga un format al disco duro y se elimine toda la información y no se puede hacer nada para recuperarla, ¿no? Eh, bueno, eso puede ocurrir, ¿no? También puede ocurrir que algunos programas tengan algún error que por un error de programación cometan, que eliminen los datos o que el programa se comporte de manera errática en ciertas condiciones, ¿no? Pero eso es un bug, es un error del sistema y el cual se reporta normalmente a la empresa que lo hace y que si la empresa es seria, a lo mejor lo corrige rápidamente y nos manda la nueva versión, ¿no? Eh, Cuando un programador decide que el software sea hecho para, en un momento dado, causar problemas, hablamos de lo que llaman malware, ¿no? Los programas dañinos en nuestra máquina. Hay muchas maneras en que esos programas pueden ser ejecutados y normalmente esto se hace sin que el usuario lo sepa, ¿no? Desde luego, esto se le ha dado a llamar virus informático por la analogía que hay con los virus biológicos, ¿no? Por su capacidad de autorreplicación, ¿no? La palabra virus viene de venenoso. En términos biológicos, una infección viral se pone en marcha por un virus inyectando su información genética a las células del individuo que va a ser infectado. Al infectar las células, estas producen réplicas del virus y el individuo entonces se enferma. Cuando el número de estas réplicas sobrepasa la capacidad inmunológica del cuerpo. Así pues, un virus de computadora es un programa en código nativo, en código de máquina que se copia a sí mismo o bien hace una copia modificada de sí mismo en los programas ejecutables de una computadora. Y así, cuando los programas ya infectados se ejecutan, el código viral se ejecuta y el virus se replica más veces. En ocasiones infecta más programas y e incluso hay virus que se ligan con el correo electrónico y mandan correos a través de nuestras cuentas y pues los amigos, si el correo está bien armado, pues pueden ser engañados y infectar a ellos también, ¿no? Eso básicamente pasa con los virus, ¿no? Y se sabe que la capacidad de un virus informático para infectar puede ser enorme y hacer una labor de reproducción en el sector de arranque. Cuando prendo la máquina, si infecto el sector de arranque, entonces la máquina siempre va a estar con virus, ¿no? Y entonces cada vez que le enciendo y cualquier cosa que haga, pues puede infectar nuevos programas, ¿no? A mí me cayó una vez un virus de ransomware, que no son un virus en realidad, sino que es un virus que se llaman virus, pero este es un programa que se instala en la máquina propia y entonces me pide rescate y entonces me empieza a codificar mis archivos y si no pago el rescate, pues no los puedo decodificar nunca más y los pierdo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me pasó eso, que me entró un virus de esos, yo sentí que la máquina estaba cada vez más lenta y además el disco no paraba de hacer cosas y de pronto me percaté y me dañó un montón de archivos y me pidieron $300 de rescate, lo cual no les pagué. Y en ese entonces tenía respaldo de muchas cosas que usaba y la recuperé. Por ejemplo, estaba mi tesis ahí, estaban muchas cosas que pude recuperar. Otras las perdí, fotos perdí y esas cosas, pero no era tampoco tan terrible, ¿no? Lo que sí es que, pues me quitó un par de horas en corregir todo el problema, ¿no? Pero me di cuenta porque el disco empezaba a estar todo el tiempo prendido y yo decía, pues, ¿qué tanto está haciendo, no? Y bueno, obviamente, hay muchas maneras de infectar, ¿no? Y los trucos para poner un virus informático son muchas y en ocasiones muy ingeniosas. Y los creadores de sistemas operativos se la pasan parchando sus máquinas para evitar que eso pase, ¿no? Ojo, los virus de computadora afectan en general a programas ejecutables. Los datos no se infectan normalmente porque los datos no se ejecutan como un programa y por lo tanto no es posible reproducir el código cuando no existe el mecanismo para hacer la reproducción. En términos de von Neumann, los datos no tienen nada parecido a la unidad constructora y a la unidad de supervisión. Por ello,
los datos no son susceptibles de ser infectados, aunque bien podrían ser dañados, borrados o cambiados por un virus informático en particular, que son lo que hacen los virus de rescate, ¿no? Los ransomware. De todas maneras, hay virus en aplicaciones que usan datos, por ejemplo, en Excel y en Word, ¿no? Si yo cargo un archivo infectado en Word, Word tiene asociado una especie de lenguaje de macros, que es algo así como un Visual Basic ahí patito, y ese puede causar problemas, ¿no? Mucha gente lo habrá notado, seguro, porque todo el mundo recibe virus a cada rato. Llega algún archivo que dice que es una factura, no sé qué, y cuando lo abres en Word o lo que sea, te dice, el Word quiere ejecutar una serie de macros, me lo dejas, y entonces si le dices que no, pues entonces no. Eso quiere decir que no es una factura o no es la información de unos datos, sino que además hay un programa que hace algo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo la sugerencia es, cuando tengan, es una sugerencia que todo el mundo da, pero la gente no hace caso, ¿no? Pero cuando tengan que les llegue un archivo, me acaba de llegar a mí una factura de algo que supuestamente compré, pero no, dice, le mando la factura electrónica, pero no viene ni mi nombre, ni por qué, ni quién es, nada. Y cuando la quiero abrir viene en HTML. ¿Cómo? En HTML en una factura, no me deberían llamar un PDF y un XML. Pues entonces obviamente dudo y lo borro mejor para evitar más problemas, ¿no? Pero bueno. Fred Cohen, que es un estadounidense que conocí hace unos años aquí en la Ibero, vino a dar un cursito de virus en la Ibero, es un especialista en virus computacionales y han tratado de formalizar la definición de lo que es un virus informático. Sin embargo, parece que no está claro qué es y qué no es exactamente un virus. Cohen indica que un virus de computadora es un programa capaz de autorreproducción. Desafortunadamente, esta definición alcanza a los compiladores, que son traductores de un código que pueden entender los humanos, o sea, a un código nativo de la computadora. Esto llevó al propio Cohen a decir que estos últimos serían virus buenos. Los compiladores, pues obviamente, son programas que se autorreplican, ¿no? Cambiando de un código, que es el código que podemos leer los seres humanos, a un código que la máquina entiende, ¿no? Pero la clave yo diría que en la vida artificial es que todo programa que se autorreproduzca, o sea, que se reproduzca a sí mismo, debe ser considerado un virus. Bueno o malo, debe ser considerado un virus, ¿no? Hablamos de virus porque se reproducen, no pensamos que son venenosos, ¿no? Pensamos que son virus nada más, ¿no? John Inglis define los virus informáticos de otra manera, la cual ha sido simplemente ampliamente aceptada, ¿no? Y lo que dice es, se define un virus informático como un fragmento de código que tiene dos características. Tiene una capacidad automática, total o parcial para reproducirse y usa un método para transferir lo que depende de su habilidad para duplicarse a sí mismo y a otras entidades de un sistema, programas, sectores de un disco, sector de arranque, archivo de datos, etcétera, que se mueven entre estos sistemas, ¿no? Los virus llamaron la atención cuando empezaron a convertirse en un problema entre los usuarios de computadora. El entorno del cómputo personal se volvió inseguro, pues su diseño no pretendía que el usuario compartiera con otros datos e información fuera de la propia máquina, pero obviamente eran las primeras computadoras, no había el Internet como ahora, apenas en el 81 no había el Internet como lo conocemos, ¿eh? Yo diría que yo, por ejemplo, empecé a tener correo electrónico por el 88, ¿eh? ¿Sí? Más o menos, 87, 88 ya empezaba a haber correo electrónico, ¿no? Así que, pues esta posibilidad de compartir información de una máquina a otra desde fuera hizo que fuera más factible, ¿no? Este enfoque de seguridad era débil y llevó a terceros a empezar a escribir programas que se autorreplicaban en archivos importantes. Por ejemplo, aquellos que hacían una computadora personal arrancar el sistema operativo de disco flexible, que era el DOS o el Disk Operating System que usaba la PC, ¿no? Y entonces de esa manera, si podían infectar el sistema operativo, podían infectar los programas que se corrían ahí, los cuales en un momento dado, al estar infectados y volverse a correr, infectaban otros archivos del sistema, haciéndoles perder información, atentar contra procesos, alentar la máquina o dejar ya en el peor de los casos la computadora de manera inútil, ¿no? Es decir, ya no había manera de hacer nada así. Bueno, los virus informáticos
para llamarlo de esta manera, basados en MS2 de Microsoft, vivieron su mejor época, pero en esencia cualquier equipo de cómputo podría ser infectado por mecanismos parecidos. Los sistemas basados en Unix, Mac OS X y la mayoría de las distribuciones de Linux no tienen problemas de virus porque ningún código que venga de donde venga puede modificar un programa sin tener los permisos del administrador o del superusuario. Llama la atención por eso, lo que les decía, que en la plataforma Windows por años no se haya podido resolver este problema de los virus de manera definitiva sin tener que hacer tanto programa antivirus. No habría necesidad. Sería mucho más fácil usar un esquema de permisos, ¿no? Y si el sistema, si el virus no puede leer la clave, porque igual en Linux las claves son incluso públicas, pero están encriptadas, entonces no se pueden leer. Si no se pueden leer, no se puede actuar como administrador y evidentemente no se puede cambiar un archivo, ¿no? Entonces los virus están inútiles ante esta como vacuna generada pues, por la prohibición que dan los permisos o no permisos, ¿no? Bueno, antes de los virus como de la PC y demás, había un antecedente que son los gusanos, que llaman worms, que en muchos casos no se consideran virus porque no son programas que modifican otros programas. Uno de los gusanos más famosos fue creado por Robert Tappan Morris en el 88, el cual con el tiempo se conoció como el gusano Morris. Este programa afectó aproximadamente el 10% de todas las computadoras conectadas al Internet desde entonces, que estaban en una red que se llamaba ARPANET, y en mayor o menor grado por este programa. Hoy se sabe que el programa buscaba las contraseñas de otras computadoras utilizando las más comunes. Estamos hablando de ingeniería social, lo que significa que no se trata de decodificar contraseñas encriptadas, ¿no? ¿Cómo le hace? Pues con un criterio más social, por ejemplo, ¿qué clase de contraseñas usan las personas, ¿no? Normalmente, por ejemplo, no falta el que usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, o utiliza fechas de nacimiento de su hijo, o su nombre de cabeza, perdón, al revés, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, entonces la clave más famosa o más usada hace unos años era Batman en Estados Unidos, ¿no? Así que se tiene un registro de las claves que usa la gente, ¿no? Muchas veces, de los sitios que han sido pirateados que contienen claves, y se han encontrado algunas claves muy populares. Por eso, cuando uno quiere usar en el banco, la de Bancanet y esas cosas, le piden a uno una contraseña que tenga una mayúscula, varias minúsculas, un signo especial, números, etcétera, para evitar que sea fácil saber cuál es la clave, ¿no? Y no falta quien usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABC, ¿no? Y un signo de pesos o alguna cosa así. Pero es difícil para un programa tratar de encontrar cuál es la clave, o para decodificar sin la clave es muy difícil, ¿no? Bueno, esta ingeniería social es la que usó Morris. Aparte de esto, el gusano de Robert Tappan Morris sacaba ventaja de un error en los sistemas de seguridad de Unix de la versión de la Universidad de Berkeley. Y a través de esta debilidad se encontraba una peor en el SendMail, y el gusano se replicaba de máquina en máquina. Se estima que unas 6,000 máquinas fueron afectadas ese año en Internet, ARPANET, conectadas al mundo, de unas 60,000 computadoras que había en red. 60,000 hoy en día es ridículo, ¿eh? Hoy tenemos millones y millones, pero en ese entonces, en el año 88, habría calculado unas 60,000 computadoras, ¿no? Robert Tappan Morris lo hizo esto cuando tenía 23 años y creó este programa que se autorreplicaba, y yo creo que esa es la parte clave, pero jamás pensó que ese proceso se llevaría a cabo tan rápido de computadora en computadora. Se sabe ahora que el gusano de Morris fue en realidad producto de dos programadores. Morris hijo se inspiró en el código de su padre, que trabajaba en los laboratorios Bell y que había diseñado un juego en los años 60, en donde se trataba de crear un programa que al reproducirse ocupara toda la memoria, borrando con ello la memoria del oponente. Esto era un programa llamado Darwin, del cual hablaremos más adelante en algo que es muy interesante. Bueno, Morris hijo, fue descubierto y sentenciado en 1990 por un jurado federal, el cual le dio como sentencia 400 horas de trabajo comunitario, 3 años de libertad condicional y una multa de $10,050. Nunca he entendido por qué no son $10,000, ¿no? Son $10,050. Es igual cuando
me acuerdo que leí que le habían dado al Chapo Guzmán 3 cadenas perpetuas y 50 años o 30 años. Y se, ¿cómo para qué? Una cadena perpetua ya hasta que te mueres, ¿no? En fin, no entiendo algunas cosas. Bueno, pero ¿cómo funciona un virus? La estructura de un virus es la siguiente. Los virus tienen dos componentes. El que hace la infección, que es la que hace que se propague, y el que hace el trabajo de manipulación. Este componente podría no estar presente o no tener efecto alguno, o este último, ¿no? O bien esperar que ocurra algún evento o circunstancia para que se dispare, ¿no? Entonces, el que hace la infección la propaga, pero el trabajo de manejar esa infección puede propagarse o no de acuerdo a ciertas condiciones. Para que un virus de computadora funcione, entonces se requiere que exista el código ejecutable. El código viral se ejecuta usualmente antes de que el código infecte a su anfitrión. Y entonces tenemos que una manera de clasificar los virus informáticos es pues basarse en los modos en cómo el virus puede añadirse al código del programa anfitrión, como un shell, como un añadido, como código intrusivo o como un virus de compañía. Aunque en este último caso hablaríamos más bien de un troyano, un programa que contiene código malicioso que se ejecuta como un programa normal. Es decir, imagínense que les digo, les voy a mandar un programa en donde si lo corren van a aparecer, no sé, las mejores imágenes del tema que ustedes quieran, ¿no? Y entonces ustedes lo corren, pero en realidad es un troyano, y que es un troyano, pues bueno, viene de la idea del caballo de Troya, ¿no? Que fue un señuelo y les regalaron un caballo de madera y adentro venían los soldados que pudieron entrar al palacio y entonces hacer de las suyas, ¿no? Entonces igual acá, ¿no? Se da, parece algo que vale la pena y resulta que no. Eso es nada más el gancho para que uno compre o instale, compre la idea, instale el programa y entonces se infecta el sistema, ¿no? Los virus de Shell se escriben pensando que el código malicioso esté envuelto en una especie de protección, una concha. Por ejemplo, en donde el programa original infectado se convierte en una subrutina del mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, que básicamente el programa se pone como una subrutina extra del software y se manda a llamar desde el principio. Y entonces con eso se ejecuta, ¿no? Los virus añadidos son el esquema más tradicional en lo que a virus de computadora se refiere y que altera la información en el código original que se ejecuta desde el inicio. El programa anfitrión, de hecho, casi no se toca y la única manera de sospechar que algo anda mal es porque los programas de pronto han crecido en tamaño, ¿no? Finalmente, en cómputo no existe el ganar-ganar, ¿no? Si quiero más espacio, necesito usar más memoria en mi programa. Si quiero ahorrarme espacio, mi programa va a ser cortito, pero va a ser más lento, ¿no? Si quiero que corra rápido, probablemente no me tengo que ocupar demasiado en cómo funciona la memoria, pero me puedo ocupar más memoria. No hay programa que use poca memoria, ¿no? Eso no existe, no hay un ganar-ganar en ese sentido, ¿ok? Los virus intrusivos operan sobreescribiendo una parte del código del programa anfitrión con el código virulento. El reemplazo puede ser selectivo en muchos casos y hay pocos virus intrusivos a todo esto. Desde luego, podríamos establecer una clasificación relacionada a los virus en cómo se activan o bien en la manera que buscan nuevas alternativas para infectar los programas. Lo que puede ser interesante es que finalmente el modelo del virus informático computadora es una analogía bastante exacta en donde los mecanismos de infección funcionan formalmente de manera idéntica con los virus biológicos, aunque desde luego pues estamos hablando de computadoras y los mecanismos de infección son otros, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, en el caso de los virus humanos, pues se transmiten a través de la saliva, a través de las gotitas de saliva que se pasan en las personas cuando están hablando, por eso usamos tapabocas, por ejemplo, ahora con la pandemia del COVID. Y bueno, en el caso de las computadoras, lo que tenemos son virus que se introducen de acuerdo a diferentes mecanismos. El sector de arranque, el disco duro, o el sector de arranque del sistema operativo si es en disco flexible, que ya prácticamente ninguno tiene un disco flexible para eso, pero antes era lo común, ¿no? Bueno, los virus informáticos también han evolucionado con el tiempo. Parecieran seguir como las infecciones biológicas que se vuelven resistentes a ciertos medicamentos.
En este sentido, se reconocen 5 generaciones de virus en donde cada nueva clase es más difícil de detectar y borrar. Y aquí una breve clasificación. La primera generación de virus son los virus simples, los cuales solamente buscaban replicarse. El daño a veces se reproducía por accidente y no porque el programador hubiese deseado dañar los datos de un tercero. Esta primera generación de virus no se escondía en el sistema, ¿no? Los programadores de virus buscan de alguna manera que no desaparezca su virus y entonces lo esconden lo mejor posible, ¿no? ¿Ok? Bueno, la segunda generación de virus son los que se autorreconocen. Un problema con los mecanismos de infección es que algunos virus no saben detenerse en su misión de infectar. Vamos, no tiene ningún mecanismo que pueda apelarse en el virus mismo que detenga la operación de infección una vez que se ha hallado que ya se ha producido la infección. O sea, imagínense un programa que infecta a otro, pero nunca se da cuenta, entonces intenta seguirlo infectando. Prevenir las infecciones reiteradas de un mismo archivo, ¿no? Sería la idea original que habría que programar, ¿no? Pero estos son los virus que se autorreconocen, ¿no? Para tratar de saber si ya infectó o no infectó y no volverlo a intentar, ¿no? En ese sentido es como una segunda generación. Pero hay más, ¿no? Las terceras generación, los virus disimulados, que son los stealth virus, se buscan un patrón de bytes que los identificarán como su firma característica. Para evitar esto, algunos virus se disimulaban o se escondían, mandando información falsa cuando se buscaba detectarlos. Por ejemplo, si una operación de lectura del disco se ejecutaba y ésta incidía sobre los sectores que el virus usaba, este mostraba la información de un sistema sin virus, lo cual era falsa. Esta idea buscaba, pues, disimular en el entorno de la máquina el ser indetectable, ¿no? La cuarta generación son los virus blindados, los cuales funcionan añadiendo código inútil o innecesario para hacer más difícil el análisis del mismo. Este tipo de código tiende a ser más largo que el de los virus simples y en alguna medida son más fáciles de detectar porque los programas crecen como que demasiado, ¿no? Desde luego que eso tiene también que ver con qué tan grandes son los archivos. Por ejemplo, ¿de qué tamaño es Word? ¿Qué tamaño será Word? Vamos a ver. No, no está en el. Vamos a ver, déjenme ver de qué tamaño es. Es Word. ¿Dónde estará? Program Files. Ups, no. Vamos a ver el Microsoft Office. Ok, Microsoft Office. Que tenemos data, Office 12. A ver. MS Word. MS Word. No, a ver. A ver si lo encuentro. Creo que ocupa como 10 megas, ¿eh? Más o menos para que se den una idea de lo que ocupa, más o menos, ¿no? 10 megas, pues ¿qué tanto hace, no? Para tener 10 megas en la máquina, ¿no? Entonces, obviamente, si yo no sé el tamaño de un archivo, pues si crece unos 200 bytes o 500 bytes o un K o 2K, no me voy a dar cuenta, ¿no? Y bueno, hay una quinta generación que le llaman los virus polimórficos, que como su nombre se indica, son virus que mutan continuamente, cambian de forma, son polimórficos, ¿no? Por ejemplo, pueden infectar programas con código encriptado de sí mismo, variando el código y las secuencias de bytes. Un antivirus con la firma de virus definida no tendría éxito en la búsqueda. De hecho, esos son los virus más difíciles de detectar, ¿no? Pero si hemos hablado de esta clasificación es para que de alguna manera entendamos que los mecanismos de los creadores de virus han programado para ser evitados son para eso una serie de acciones que hacen los propios virus biológicos para no ser eliminados. En este sentido, el modelo de los virus informáticos como vida artificial es muy importante. La pregunta es si efectivamente estos virus de computadora califican como vida artificial. El problema creo que termina siempre siendo el mismo, cómo caracterizar la vida. Pareciese que no hay una definición formal, concisa, y hablar de vida, hablaríamos de una serie de parámetros que la definen. En nuestro caso, podemos decir que
La vida de un virus informático en particular es un patrón específico en un entorno de la computadora. La reproducción es condición necesaria en los organismos. El almacenamiento de información tiene una autorrepresentación, hay una interacción funcional con el entorno, hay estabilidad a pesar de posibles perturbaciones del entorno, tiene capacidad de evolucionar y puede crecer y expandirse. Eso serían algo así como las características que definen la vida dentro de un virus informático, ¿no? En pocas palabras, son sistemas que parecen tener todas las alternativas para ser considerados vivos. La computadora aquí es el entorno donde los virus pueden florecer cuando infectan a los programas anfitriones. Los mecanismos de infección buscan, por lo menos en esencia, el que sobrevivan estos virus una vez que se han ejecutado, pues eventualmente al correr un programa infectado, este buscará infectar a otros. Esto de alguna manera busca garantizar la supervivencia de la especie, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, toda la discusión parece en principio formal. Los virus informáticos fuera del anfitrión, los programas de computadora, simplemente no tiene sentido mencionarlos, pero quizás la misma argumentación se aplica a los virus biológicos y a los organismos que infectan. En resumen, yo diría que los virus informáticos sí tienen comportamientos que se acercan a lo que conocemos como la vida artificial. Acuérdense, la vida artificial es una ¿qué será? Eh, es una sobresimplificación de los elementos de la vida, ¿no? Por ejemplo, miren, el otro día, bueno, hace mucho tiempo ya de esto viene al cuento de, una vez iba con un amigo y íbamos en la calle y yo tenía la computadora en el regazo, pues, él iba manejando y la computadora podía reconocer las diferentes, los diferentes sitios wifi a los que podía entrar, ¿no? De las casas de las personas. Casi todos venían ya bloqueados con contraseña, pero lo que se hacía era tener o sea, el sistema de todas maneras reconoce, ¿no? Que hay una señal wifi, pero que está bloqueada. Y entonces, pensando en eso, yo decía, bueno, entonces como que la vida tiene, que la computadora tiene como vida propia, porque está interactuando con el entorno y nos está diciendo cosas del mismo, ¿no? Sí, igual un teléfono que tenga capacidad para medir la temperatura, pues también evidentemente tiene una capacidad de luchar en el entorno, ¿no? Ahora, lo que hemos dicho es que los filósofos decían, si no tiene intención, a lo mejor no está vivo, ¿no? Pero ¿qué es exactamente tener intención? Y eso es básicamente el problema, ¿no? Los virus obviamente tienen intención de infectar porque están diseñados para eso, ¿no? Y la realidad es que no hay pierde, ¿no? Hay 4 o 5 mecanismos para infectar, el sector de arranque, ¿qué otro hay? Bueno, un programa que puede infectar a otros, y hay otros virus como los más modernos que buscan rescate, ¿no? A través de la existencia de Bitcoin, la gente pide rescate en Bitcoin y como las transacciones en Bitcoin son todas, están protegidas y son anónimas, pues nunca podremos saber quién es el que se robó el dinero, ¿no? O a quién le pagamos para que nos desbloquee los archivos bloqueados y demás. A mí cuando me pasó, yo lo que tenía es que tenía respaldos de lo importante, que era básicamente mi tesis, la que no podía desaparecer, y lo tenía copiado en diferentes medios, ¿no? Tengo un disco de 2 terabytes donde he guardado un montón de información, tengo otros discos, en fin, tengo CDs donde copiaba, tengo USBs donde copiaba las carpetas donde tenía mis datos, de manera que cuando me entró el virus de rescate, de ransomware, ¿no? Que me pedían dinero, pues en realidad pude recuperar, bueno, pude reconocer el virus porque el virus ya no afecta. No, el virus en realidad no existe. Lo que hace es se instala un programita extra que me pone un letrero diciendo que me quedan 17 horas antes de que mis archivos ya no se puedan recuperar porque ya no me van a mandar nunca jamás la contraseña, ¿no? Y si yo quiero buscar la contraseña, pues los programas actuales requieren de, qué sé yo, 100,000 años para encontrar la contraseña así probando sistemáticamente, ¿no? Entonces, pues obviamente, ante esa situación, no hay mucho que hacer más que tener respaldos, ¿no? Y yo lo sé de buena fuente y lo sé que es una lata andar continuamente teniendo que respaldar, pero es más lata que nos caiga un virus y que no podamos resolverlo y que perdamos la información, ¿no?
que nos va a llevar mucho más tiempo recuperarla, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que deberíamos ver. Pero para llegar a una conclusión al respecto de los virus de computadora, yo les diría que la clave es esta capacidad de autorreproducción, de autorreplicación. Y ese parece ser un fenómeno de la vida misma, ¿no? Los seres humanos, como otros animales, se reproducen, ¿no? Se replican, crean copias de sí mismos, ¿no? Que no son las copias exactas, incluso son copias modificadas, ¿no? Porque la genética requiere de cromosomas del hombre y de la mujer o del macho y de la hembra y son los que generan que se haya esta mezcla de cromosomas y se generan nuevos seres humanos que en muchas ocasiones pueden generar un ser normal y en algunas ocasiones generan seres que son o más inteligentes o que tienen una deficiencia de algún gen y los convierte en enfermos genéticamente, ¿no? El síndrome de Down es una enfermedad que le da a los niños que nacen con no sé qué parte de un cromosoma que está dañado, ¿no? Y se reconoce, no sé qué número de cromosoma es, pero al final del día, y aunque suene un poco grosero, que no intento hacerlo, pero quienes tienen síndrome de Down, pues obviamente tienen un defecto en su genética, ¿no? Es una copia, para decirlo burdamente, mal hecha, ¿no? Una copia incompleta. Y bueno, eso pasa en todos los sistemas, no todo siempre sale perfecto, ¿no? Cualquier sistema humano que de una fábrica que hace cosas, pues tiene siempre algunos bemoles, no todo se puede automatizar y la replicación de los seres vivos, pues sí, se pueden copiar o se generan copias de sí mismos que son en general más abusados o más inteligentes o más algo, pero también pues tenemos los errores que la propia naturaleza, ¿no? Y eso es estadístico y nadie tiene la culpa de que eso pase, ¿no? Entonces, así es el mundo y bueno, pues ni hablar, ¿no? Entonces, esto sería la discusión que tiene que ver con los virus, pero déjenme decirles que lo que viene, la siguiente clase, es más importante todavía porque es la autorreferencia y la recursión. Uno de los temas fundamentales en la vida artificial es la recursión, y la recursión es esta capacidad de autorreplicación, de hacer autorreferencia a sí mismo, y vamos a trabajar con eso, ¿no? Por ejemplo, si ven el índice del manual de Borland-Pascal del 92, en el índice decía ciclo recursivo, dos puntos, y decía, véase ciclo recursivo, ¿no? Entonces entraba en un ciclo infinito porque ciclo recursivo llamaba a ver ciclo recursivo y pues, me daba de vueltas, ¿no? Y bueno, era una broma básicamente, ¿no? Pero si piensen en la recursión como algo que se define a sí mismo, pero lo vamos a ver la siguiente clase y piensen en que los virus que están, yo creo que el tema ya está superado en muchos sentidos, es decir, los virus siguen existiendo, pero cada vez hay más control, cada vez es más difícil infectar las máquinas por los sistemas antivirus que ya tenemos y no habría que preocuparse demasiado como en otras fechas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se me infectó mi PC con mis discos flexibles, me dio mucha rabia porque yo había prestado mis discos y me los regresaron infectados, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya con temor de que se hubieran dañado algunos archivos, qué sé yo, ¿no? Pero para efectos prácticos, de hecho, déjenme decirles, hace unos años, por lo menos más de 20, ¿no? Una de las cosas que se discutía de los virus, ¿no? Era su capacidad de reproducción y su capacidad de hacer daño, ¿no? Eso hace muchos años y los sistemas antivirus se pusieron muy de moda, ¿no? Incluso hoy Kaspersky yo creo que es uno de los sistemas antivirus más usados, ¿no? Que supuestamente protegen contra todo, ¿no? Cosa que no me queda muy claro porque muchas veces hay virus que no lo reconocen, ¿no? Entonces, pues los programadores están necesitados de andar revisando qué pasa a cada rato con los virus, ¿no? Pero hoy en día los mecanismos se conocen mucho mejor, hay pocas entradas ya no protegidas y cuando entra un virus por algún lugar inesperado, ya los programadores se enteran, bueno, lo hacen ingeniería en reversa para saber qué estaba pasando y encuentran cómo protegerse y se acaba el problema, ¿no?
los virus tenían, bueno, obviamente los que se replicaban dentro de los ejecutables tenían una firma, ¿no? Que era una serie de bytes que eran parte de la secuencia del virus y había programas de antivirus que lo que hacían era buscar en los ejecutables si aparecía en algún momento esa secuencia. Si aparecía la secuencia determinada de bytes, decían el virus ha infectado, ¿no? Y entonces procedían a decir el archivo está infectado y hay que borrarlo o hay que ponerlo en cuarentena si no está seguro, en fin, ¿no? En fin, se han hecho todo género de situaciones, pero sigo sin entender por qué no usan un sistema de permisos que hubiera eliminado los virus de tajo y ya no hay manera, ¿no? Linux no tiene. Lo que sí tiene Linux y tiene Mac y que tiene PC son los caballos de Troya, ¿no? Uno baja un programa para la máquina y ahí, por ejemplo, pudiese ocurrir algún desastre porque el programa hace algo que daña archivos, no infecta, pero daña archivos, ¿no? Y aún así hay que verlo, porque un programa de esos necesita también tener permisos. Yo no puede borrar otros archivos nomás por sus pistolas, ¿no? Tiene que tener los permisos adecuados. Por eso Linux y Mac son sistemas mucho más sólidos en ese sentido y eso sí sería un argumento para comprarse una Mac en lugar, o una máquina Linux en lugar de comprarse una con Windows, ¿no? Pero bueno, esas son las ideas básicas de los sistemas con de los virus informáticos, ¿no? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Bueno, lo que sí es clave, de una vez se los vuelvo a decir, es la autorreplicación. Ténganlo muy presente porque sí es importante que el hecho de que los virus se puedan replicar, ¿no? Y vamos a seguir viendo algunas cosas que, por cierto, déjenme decirles que eh, más adelante, cuando vayamos llegando al final del curso, o quizás antes, vamos a hacer un concurso donde va a haber que programar y el mejor programa, pues, se va a llevar un premio único, que no es cualquier premio, ya platicaremos de eso, pero ahí se van a ver las habilidades de los programadores y y se va a poner muy interesante. Les voy a decir que hay que instalar y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ustedes me van a mandar su código eh, y yo voy a probar el código en la clase contra los otros programas al mismo tiempo y vamos a ver cuál les resulta mejor, ¿no? Exactamente, te vas a llevar la famosa taza de la morsa si ganas, si eres el mejor programador y le ganas a los otros, ¿no? Ya lo voy a platicar, pero vayan pensando en que van a tener que programar y pueden llevarse el premio Turing Región 4, que es más o menos, no es el premio Turing, es el premio Morsa, que es el equivalente al premio Turing, nada más que Región 4, ¿ok? Entonces, pues con esto terminamos esta clase y nos vemos el miércoles por acá. Sí, no crean, les voy a decir, nada más les voy a comentar algo. En la taza de la morsa, déjenme ver si tengo aquí, no, denme un segundo y les muestro la taza de la morsa. Oh, van a ver cómo es, más o menos, ha cambiado un poco el modelo. Ok, bueno, déjenme que les comparto la pantalla. Y dejen que les comparto la pantalla acá. Bueno, ha cambiado un poco la taza y el logotipo ha cambiado un poquitín también, pero básicamente esa es la taza que se da al ganador, ¿no? Y hay gente que me ha dicho, oye, pues yo quiero comprarte la taza. Y la verdad es que le digo, no, es que no te la puedo vender porque si te la vendo se pierde el valor de la taza. Miren qué paradójico, ¿no? O sea, la taza vale porque solamente se puede tener si se gana un concurso de los que hacemos en las clases, ¿no? O si hay algún, por ejemplo, esta taza se las he entregado a mis profesores que más estimo, porque son los que me dieron un poquito, pues, me dieron el conocimiento de lo que yo soy ahora, ¿no? Entonces, hay varios profesores de la carrera que tienen su taza de la Morsa, pero en las clases de programación también lo vemos, ¿no? Entonces, pues para que vayan pensando, es un bonito reto, a ver de qué cuero salen más correas
y si hay más de un ganador, pues se da más de una taza, ¿no? Pero ojo, la taza no se compra, no se puede comprar, ¿no? Le digo porque pierde valor, si cualquiera lo puede tener, pues ¿cuál es el chiste? El premio Turing tiene valor por muchas razones. Una es porque es $1.000.000 de premio, pero más de eso es no sé si han visto cómo es el premio Turing. ¿Alguien lo ha visto? Se los voy a poner para que vean cómo es la imagen del premio Turing. Bueno, el premio Turing tiene exactamente, déjenme ver si aquí, ¿qué es esto? ¿Por qué no pone esto? Ok, bueno, pues esta es a ver, no sé si la pueden ver. ¿Ven la imagen del premio Turing o no? A ver, sí, sí la ven. Bueno, pues ese es pues, una vasija ahí chiquitita de plata, o por lo menos pretende ser de plata, no sé si sea plata, plata solamente, y y se da a las mejores contribuciones del cómputo en Estados Unidos, ¿no? Y se dan, vamos, es un premio que se da, que dan la ACM, la Association of Computing Machinery, que es algo así como la que controla todo el cómputo en Estados Unidos, ¿no? Y como podrán ver, pues es una vasijita ahí X, ¿no? Pero esa no la consigues de otra manera si no te lo ganas, ¿no? Entonces, digo, pueden, a lo mejor ahí alguien hace vasijas tipo premio Turing, pero pues no es la original, ¿no? Igual, pues cualquiera puede hacer su taza, pero sabemos que no cualquier taza es la original, ¿no? Entonces, así que, ese va a ser el concurso que vamos a dejar próximamente y ya les daré las condiciones, ¿vale? Bueno, pues eso es todo por hoy y nos estamos viendo el miércoles por acá, ¿vale? ¿Alguna